bien, doctor Valdivia, ya estamos en línea. Podemos dar inicio. Muchas gracias. Nuevamente saludarlos a todos, distinguidos amigos. Tengo el grato honor de presentar hoy día al doctor Raúl Alejandro Gutiérrez Quisbert, quien es un distinguido abogado del Foro Paceño y en la actualidad está ejerciendo como juez público civil y comercial número 25 de esta ciudad. El doctor muy gentilmente ha aceptado esta invitación para traernos un novedoso tema que son relativos a las medidas cautelares en el proceso civil. Doctor, le quedamos muy agradecidos. Entonces, es todo suya la pantalla. Muchas gracias. Ya. Muy bien, ¿se me escucha? ¿Me logran escuchar? Sí, perfecto, doctor, se escucha perfectamente. Disculpe, ¿me logran escuchar, doctores? Sí, le Doctor, escuchamos, doctor. sí, particularmente yo le escucho, distinguido doctor. Gracias. Bien, aguardemos unos segunditos. Ha habido un pequeño caída del internet, por favor. Ahora sí, doctor, nuevamente ya lo tenemos en línea. Sí, estoy creo con ciertos problemas de conexión. Por favor, voy a colocar la presentación. Claro que sí, no se preocupe. Adelante. Deme un segundo, lo voy a colocar en pantalla. ¿Se logra ver y me escuchan? Ahora sí, perfectamente, ya tenemos las diapositivas y podemos dar inicio, doctor. Ya, muy bien. Buenas tardes. Inicialmente agradecer la invitación que me ha efectuado el doctor Valdivia, así como al presidente del Ilustre Colegio de Abogados. Esperemos que la temática que me ha sido asignado sea de utilidad y bueno, es un poco difícil tratar de tocar todo sobre los procesos cautelares, de ahí que vamos a hacer una consideración general y en lo posible, en el tiempo que se nos ha otorgado, vamos a tratar de tocar los puntos más relevantes. Bueno, comencemos. Para comprender de mejor manera el proceso cautelar, nosotros tenemos que partir de las siguientes premisas. Primero, como ustedes se han percatado, el tiempo en la vida de cualquier persona tiene una serie de efectos y esta situación no es ajena a un proceso y eso, cualquiera sea el proceso del que estemos hablando. Podemos percatarnos que el proceso va a sufrir una serie de efectos y va a generar contingencias producto del tiempo que transcurra. Desde el planteamiento de la demanda hasta la emisión de la sentencia, hasta la ejecución de esta. Entonces, suele decirse, por ejemplo, bueno, cuando yo haga mención a mi profesor, me refiero al doctor José César Villarroel Bustos y también al doctor Valdivia, que como ustedes saben son los proyectistas de nuestro Código Procesal Civil. El doctor Villarroel nos diría, por ejemplo, aquel proceso de reivindicación que ha iniciado con la petición de que se le restituya un lote de terreno puede
a momento de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada y pretendamos su ejecución, que ya no sea sino que estemos frente a una edificación. O este es el caso, por ejemplo, de ciertos cambios de hecho, o que se hayan realizado una serie de actos que generen modificaciones de derecho. En ese sentido, nosotros podemos decir que el tiempo en el proceso puede introducir modificaciones de hecho o de derecho en el objeto mismo, que más adelante puede generar la imposibilidad de ejecutar la sentencia, inejecutabilidad de sentencias. En el régimen procesal civil anterior, esto es lo que había de forma muy recurrente, porque como ustedes habrán visto, o los colegas que se han formado y que han ido trabajando con el Código de Procedimiento Civil, pues estábamos ante procesos que no solo duraban años, sino que estábamos en procesos en los cuales la autoridad judicial recién se imbuía de la causa a momento de emitir sentencia y muchas veces en ese estado adoptaba medidas de saneamiento o emitía sentencias que no ingresaban al fondo del proceso, sino que versaban más sobre cuestiones de proponibilidad. Eran fallos non licem, ¿ya? Pero bueno, lo que quiero poner de relieve es que el tiempo y la falta de adopción de medidas asegurativas pueden tornar que la sentencia, su ejecución, no se concretice. Estas alteraciones que pueden presentarse pueden ser de hecho o de derecho. Vamos a explicar esto un poco más adelante. Cuando nosotros hablamos, otro punto que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos del proceso cautelar, estamos haciendo hincapié a uno de los elementos de la tutela judicial efectiva y quizás al más importante. Para esto nosotros tenemos que remitirnos al artículo 115, parágrafo primero de nuestra Constitución. Nuestra Constitución, por primera vez, tiene una redacción que habla de la garantía de ejecutar lo que la autoridad judicial vaya a disponer como un elemento indisoluble de la tutela judicial efectiva. En el régimen constitucional anterior no teníamos un artículo que presente esa redacción, aunque sí ya teníamos jurisprudencia que hablaba al respecto, ¿no? Entonces, el 115, parágrafo primero de nuestra Constitución dice, ¿no? Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por las autoridades judiciales. Aquí, por el momento, nosotros podemos decir que el grado de eficacia de la administración de justicia no solo debe ser medida por el número o alto número de resoluciones que pueda emitir esta, sino por la concreción, la ejecución, el cumplimiento efectivo que se haga de lo resuelto. ¿Ya? Entonces, en esa medida, nosotros vemos que constitucionalmente, bueno, aunque reitero la aclaración de que ya la jurisprudencia también lo había abordado, pero acá ya existe un artículo en el cual se otorga la importancia de la tutela judicial el proceso cautelar como un medio para garantizar la tutela judicial efectiva. Muy bien. Sin ir muy lejos, como les decía, ustedes van a encontrar otras sentencias constitucionales, pero por ejemplo, la sentencia constitucional plurinacional 898, quebrado 2012, hace referencia a que la tutela judicial efectiva no solo puede ser entendida como lo que estábamos hablando, como la obligación que tiene el Estado por medio de la autoridad judicial de resolver el conflicto que le es puesto a su conocimiento, sino que debe ejecutar, debe cumplir lo que ésta ha ordenado. Por eso,
ustedes se van a percatar que encontramos dos elementos centrales en todos los ordenamientos jurídicos, porque son connaturales a estos. ¿Y cuáles? Primero, que la sentencia se ejecuta sin alterar su contenido. Y el segundo elemento es que la ejecución, siempre y cuando sea gestionada a pedido de parte, pues no puede ser suspendida. Muy bien. En base a eso, nosotros ya podemos colegir que la finalidad de lo cautelar se orienta a asegurar que la ejecución de nuestra futura sentencia. En ese contexto, siempre es bueno acudir a la literatura que nos permite tener un conocimiento un poco más comprensible, más cabal de lo que podamos estar estudiando. Y nosotros, sí o sí, para comprender de forma razonable esto, tenemos que leer, por ejemplo, los artículos o el libro que tiene la profesora Barona Vilar, que es una profesora española que ha estudiado no solamente en materia civil, sino también en materia penal, lo que es el proceso cautelar. Es sumamente útil. Es más, los razonamientos que la profesora Barona utiliza también han sido asumidos por la jurisprudencia constitucional, como ustedes quizás ya se han percatado o lo van a hacer si ingresan a la base de datos del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero bueno, la profesora Barona Vilar nos dice lo que estamos indicando de manera que es un poco más grosera, pero nos dice que la finalidad del proceso cautelar es garantizar la efectividad y cumplimiento de la futura sentencia. Esto dice futura sentencia porque el proceso cautelar es entendido como la adopción de medidas de forma previa al planteamiento de la demanda, a momento del planteamiento de la demanda o en el curso del proceso, pero donde todavía no tenemos sentencia. O, perdón, donde todavía la sentencia no tiene la calidad de cosa juzgada. Sigamos. Bueno, hagamos ciertas puntualizaciones para tener una idea sobre el concepto del proceso cautelar. Bueno, desde ya, doctores, colegas, ustedes saben que el nuevo régimen procesal civil que introduce la ley 439, pues pasa de lo que el Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, en las medidas preliminares, como las medidas preliminares o lo que se llamaba medidas cautelares sean entendidas en el nuevo régimen como procesos propiamente dichos. Al margen de eso, cuando nosotros hablamos de proceso cautelar, debemos identificar estos elementos. Primero, son instrumentos orientados a proteger provisionalmente el cumplimiento de la futura sentencia. Como ya ustedes habrán advertido, como hemos dicho, ya sea que solicitemos la adopción de forma previa, a momento del planteamiento de la demanda o en el curso de esta, puede pasar un lapso de tiempo considerable o determinado sujeto procesal puede estar en condiciones en que pueda realizar alteraciones sobre el objeto del proceso y que impidan la ejecución de la sentencia cuando ésta adquiera calidad de cosa juzgada. En base a eso, nosotros podemos podemos inferir que si el proceso cautelar importa la adopción de ciertas medidas, de ahí su carácter instrumental, adoptadas de forma previa a la emisión de una sentencia y de que ésta adquiera la calidad de cosa juzgada, entonces es necesario que se haga una apreciación sobre los fundamentos en los que se justifique la futura sentencia.
Y pues la futura sentencia o la sentencia que se vaya a emitir se hace en mérito a el fundamento contenido en la demanda. Entonces, que cuando nosotros efectuamos la solicitud de la adopción de una medida cautelar y cuando la autoridad judicial ingresa a su consideración, lo debe hacer en el marco de los fundamentos de la futura demanda o de la demanda, dependiendo de la oportunidad en la que se presenta, porque es esta la que se va a acoger en sentencia y es la medida que se impetra la que va a ir orientada a garantizar la ejecución de esa futura sentencia. Ahora, ustedes me dirán, de acuerdo a la previsión del artículo 310 del Código Procesal Civil, la medida cautelar puede ser adoptada de forma previa al planteamiento de la demanda. Ahí, por ejemplo, la profesora Barona nos dice, aquí surge otro requisito. ¿Y cuál es ese requisito? La persona quien solicita la adopción debe justificar por qué está solicitando de forma previa la adopción de la medida cautelar y no de forma coetánea a la demanda. ¿Por qué? Porque les decía, algunas veces esto resulta un poco difícil de comprender porque dice, como les he señalado, pero el 310 nos permite solicitar la medida cautelar de forma previa a la demanda y en ningún artículo del 310, el 311 o el 320 dice que tengamos que justificar por qué no lo estamos haciendo antes. Por ejemplo, en las funciones que ejerzo, alguna vez me ha tocado examinar algunas peticiones que, una vez observadas, responden señalando eso. Y efectivamente pareciera que fuera así. Sin embargo, como les he expresado, la adopción de una medida cautelar no es dispuesta a su sola petición, sino en la medida en que se justifique la concurrencia de los requisitos generales y de los requisitos específicos. Y esto, señores, se hace en función a los fundamentos de la demanda, porque como hemos dicho, la demanda es la que es acogida en sentencia. Y si la medida cautelar se orienta a garantizar la ejecución de la futura sentencia, sí o sí debemos tener y examinar los fundamentos de la futura demanda o de la demanda. Porque de lo contrario se torna dificultoso y por no decir, podría hasta dar lugar a la desestimación de la adopción de la medida cautelar. Esto, como ustedes verán, este examen se torna mucho más sencillo cuando la medida cautelar es solicitada de forma simultánea con la demanda, porque los fundamentos ya están ahí. Los fundamentos en los que se justifica nuestra petición. Pero cuando lo pedimos de forma previa en el marco del artículo 305 en su último numeral, que es la adopción de medidas cautelares, pues tenemos que tener ese cuidado de ir identificando los fundamentos de la futura demanda que buscamos, la futura demanda que va a dar lugar a la emisión de una futura sentencia cuya ejecución buscamos garantizar con la medida que estamos solicitando. Muy bien. Continuemos. La oportunidad. Como ya lo hemos dicho, la medida cautelar puede ser solicitada de forma previa al planteamiento de la demanda, de forma simultánea o coetánea con esta o en el curso del proceso. Y esto también es importante tenerlo en cuenta porque tenemos que diferenciar lo que son las medidas cautelares de las medidas ejecutivas, de las medidas ejecutorias. Y en algunos libros suele hablarse de medidas asegurativas o de jurisdicción asegurativa, donde se ingresa a considerar o a estudiar todas aquellas medidas orientadas a asegurar algo. Y algún profesor nos diría, por ejemplo, todo en el proceso son medidas de aseguramiento, y pareciera que fuera así. Si el tiempo nos alcanza, veremos por qué se dice eso. Sin embargo, como les decía, es importante
diferenciar las medidas cautelares de las medidas ejecutivas, de las medidas ejecutorias. Y todas estas, por si acaso, son circunscritas dentro de las medidas asegurativas o dentro de la jurisdicción asegurativa. Para no hacer muy compleja esta situación, nosotros diremos por el momento que en las medidas cautelares existe incertidumbre y con la finalidad de justificar la adopción de una medida, en este caso cautelar, estamos ante una probabilidad, una posibilidad de que es posible lo que se nos está afirmando. En las medidas ejecutivas estamos ante situaciones donde existe cuasi certeza, justificada en mérito a un documento que acredita esta situación. Y en las medidas ejecutorias, pues estamos ante situaciones donde ya existe plena certeza. Y si se están ustedes cerciorando, podemos decir que en las medidas cautelares estamos en una etapa más ligada al proceso ordinario en el cual no tenemos todavía sentencia y donde los hechos en los que se justifica nuestra demanda son posibles, probables. Por eso su examen requiere, los elementos en examen para su adopción requieren particularidades un poco más estrictas, por así decirlo, que, por ejemplo, con las medidas ejecutivas, que las asimilaremos a los procesos de estructura monitoria, que en el marco del artículo 375 son aquellos donde mérito a la existencia de un 375 parágrafo primero y 377 parágrafo primero, en los cuales en mérito a un documento que acredita la fundabilidad de la pretensión, emitimos sentencia de forma directa. Pero ojo, una sentencia inicial o una sentencia condicionada. Es una medida ejecutiva. Todas, por si acaso, en todos los procesos de estructura monetaria se pueden adoptar estas medidas, pero ya no son cautelares, son ejecutivas porque se justifican en mérito de un documento que acredita cuasi certeza. El grado de incertidumbre, por así decirlo, o de constatación ya es menor. Y esta situación de incertidumbre ya no existe en las medidas ejecutorias, donde sin importar en qué proceso estemos, ya estamos ante sentencias que tienen la calidad de cosa juzgada, sea material o sea formal. El punto es que ya el derecho ha sido declarado y en mérito a cualquiera de los supuestos que regule el artículo 398, ya sea porque la ley ya no le reconoce otro medio de impugnación a esa decisión, o ya sea porque las partes han consentido a que esta queda firme, el punto es que tiene todos los atributos que genera la cosa juzgada, de modo tal de que se pueden adoptar todas las medidas orientadas a garantizar ya la ejecución en este caso, pero de una sentencia ya ejecutorial. Nosotros vamos a tratar de ver esto de acuerdo a la temática que se me ha asignado, que es las medidas cautelares, pero si acaso así ustedes lo requieren, lo vamos a hacer también respecto a las otras medidas, si surgiera alguna duda. Muy bien. Continuemos. Requisitos para la adopción de las medidas cautelares. Para esto, nosotros diremos que la adopción de una medida cautelar obedece a la concurrencia de los presupuestos generales y de los presupuestos específicos. Los presupuestos generales, doctores, colegas,
o los que estén conectados, estudiantes, los extraemos de los artículos 311 y 320. El 320 es en realidad el que nos da con mayor claridad estos 4 requisitos generales: posibilidad jurídica cautelable, verosimilitud del derecho, peligro de perjuicio de demora y la proporcionalidad. Y los requisitos específicos son los que cada medida en particular establece para su adopción. Por eso nosotros decimos que esto está relacionado a los supuestos que la norma prevé. Aunque, ojo, hay que aquí aclarar que las medidas cautelares no solo se circunscriben a las que enuncia nuestro Código Procesal, enuncia y regula nuestro Código Procesal Civil. No es solo la anotación, no es solo la intervención, no solo es el embargo, no solo es el secuestro, no solo es la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, no solo es la inhibición, no solo es la intervención, sino que pueden haber otras que no estén expresamente reguladas y que tengan la misma finalidad. Por eso habíamos dicho, ¿cuál es su finalidad? Asegurar la ejecución de la futura sentencia. Y habíamos dado una aproximación muy general, claro está, sobre el concepto del proceso cautelar para que nos demos cuenta de este punto que aclaramos. Nuestro sistema no tiene un sistema cerrado, no son solo las que enuncia y regula, sino que pueden haber otras más, ¿ya? Muy bien, pasemos rápidamente, porque solamente se me ha asignado 1 hora y ya estamos, creo, 40 minutos. A ver los requisitos. Posibilidad jurídica cautelable. Cuando nosotros hablamos de posibilidad jurídica cautelable o situación jurídica cautelable, de manera sencilla podemos decir que nos referimos al examen de si la medida cautelar está permitida o no por el ordenamiento jurídico. Ya, eso nos obliga a que nosotros hagamos un examen sobre el derecho material o la petición que se nos está formulando, ¿ya? Pero, como les decía, para que comprendamos de manera mucho más sencilla, lo podemos sintetizar a preguntarnos, ¿la medida cautelar es permitida por nuestro ordenamiento jurídico? Esa pregunta nos tenemos que responder cuando hablamos de posibilidad jurídica cautelable. Y cuando hablamos de posibilidad jurídica cautelable, aquí indirectamente ingresamos bueno, en el caso de los abogados, aquí tenemos que ingresar a justificar la concurrencia de los requisitos específicos de la medida que estemos solicitando, y en el caso de la autoridad judicial, debe acá identificar los requisitos que la norma prevé respecto a la medida que se nos está solicitando. Por ejemplo, doctores, aquí, si decimos que en la posibilidad jurídica cautelable examinamos si la medida está permitida por el ordenamiento jurídico, podemos plantear como ejemplo la anotación preventiva. Solicitamos la anotación preventiva dentro de un proceso, bueno, de un futuro proceso ordinario de nulidad, de transferencia, por causa y motivo ilícito, porque se ha falsificado la firma y rúbrica y aparece un documento donde supuestamente se ha hecho una transferencia que habría sido fraudada. Ya, ahí estamos solicitando una anotación preventiva. Nosotros si decimos que tenemos que examinar si la medida es permitida por el ordenamiento jurídico, y hemos señalado que aquí vemos los requisitos que la norma prevé, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver cuáles son los supuestos que la norma identifica para la medida. Y inmediatamente nos vamos a la anotación preventiva. Vamos a tratar aunque si el tiempo nos alcanza, vamos a tratar de ver las medidas específicas. Pero el 325 nos dice que la anotación preventiva es para procesos contenciosos, por un lado. Y segundo, nos dice, es para aquellos procesos donde la pretensión va orientada a modificar o alterar un registro. Entonces, entre otros, porque hay otros elementos más, esos son los elementos centrales de la anotación preventiva. Y ahí iremos identificando, sí, la futura demanda va a ser una nulidad y busca cancelar este registro
donde B aparece como dueño y lo que se busca, entre otros, al margen de la declaración de nulidad del contrato y de la escritura, es cancelar el registro y rehabilitar el otro anterior. Ah, sí, es un proceso contencioso, está muy bien. Ah, también es una pretensión orientada a alterar y modificar un registro, muy bien. Y bueno, fíjense cómo cuando hablamos de posibilidad jurídica cautelable estamos o vamos a ingresar a ver los requisitos específicos de la medida que se nos solicite. Ahora, cuando hablamos de verosimilitud del derecho, nos referimos al grado de probabilidad del derecho. Es más, yo siempre me preguntaba porque nos poníamos a repetir en la universidad, verosimilitud del derecho era el foni boni iuris, el humo de buen derecho, pero ¿en qué consiste propiamente la verosimilitud? ¿Cómo justificamos? En sencillo podemos decir, esto tiene que ver en que los hechos, fíjense, que ustedes saben que en la demanda, entre los requisitos que enuncia el 110, están los requisitos centrales son el 6, el 5, el 6, el 7 y el 9. Es decir, identificación del bien demandado, la relación de hechos, porque estos son indisolubles, están vinculados, ¿no? La relación de hechos debe hacerse en función a los supuestos de hecho que identifica la norma que vamos a invocar. Ahí ya está la invocación del derecho y la petición va en consonancia de estos. La identificación del bien demandado, lo propio. Pero como se habrán percatado, con independencia de cualquier proceso al que nos podamos referir, existen hechos que las partes van a alegar, en mérito a los cuales van a justificar la procedencia de su petición. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a la verosimilitud, decimos que tiene que ver con el grado de probabilidad de que esos hechos son ciertos. O sea, es posible que los hechos en los que se justifique esta demanda y puedan ser acogidos y la sentencia salga aprobada. Es una posibilidad, una probabilidad, y aquí se ve con ciertos elementos que permiten corroborar esto. Es un examen superficial, es lo que se recomienda en verosimilitud, en peligro de demora y perjuicio. De acuerdo al propio 311, se acreditan documentalmente, pero sin que sea necesaria prueba plena. Eso es lo que dice nuestro código. ¿Es necesaria prueba documental? Sí, pero no prueba plena. ¿Por qué? Porque decíamos, aquí estamos ante una probabilidad, ante una posibilidad. Y es un examen superficial. Aquí, por ejemplo, a nosotros, en el caso de las autoridades judiciales, se nos recomienda hacer un juicio justamente de probabilidad y no conclusivo. O sea, decir, es posible que este hecho sea cierto. Porque de lo contrario es un margen muy delgado que puede dar lugar a que la autoridad, es un margen muy delgado que puede dar lugar a que una de las partes, el grabado de la medida, el demandado, diga que la autoridad judicial ya está anticipando criterios. Pero bueno, como les decía, es un examen superficial de probabilidad, de posibilidad. En el ejemplo que hemos planteado, por ejemplo, podemos decir, para hacerlo más sencillo, ¿no? Podemos decir, que ya hemos acudido que ya se había hecho de forma previa una denuncia y que se había en la etapa preparatoria se ha hecho una experticia por el fiscal y el perito ha concluido, no sé, que ha habido un dictamen y ha establecido que esas no son las firmas irrúbricas. O pongámoslo de manera más sencilla, supongamos que la persona que aparece vende el año 2000 y resulta que esta persona ya había muerto un año antes. Entonces ahí, por ejemplo, en el primer caso, la verosimilitud, la posibilidad de que el hecho que alego es cierto, la puedo respaldar por el momento
con esa pericia realizada producto de ese proceso penal. Y en el segundo caso puedo decir que la escritura que voy a presentar ya como prueba preconstituida dice que la venta, la minuta se habría suscrito el 1 de marzo de 2000. Y resulta que el certificado de función que adjunto dice que el vendedor A ya había fallecido en 1998, por ejemplo. Entonces, hace posible que el hecho que está alegando sea cierto. ¿Ya? Bueno, sigamos. Como les he señalado, aquí, por ejemplo, les cito al profesor Adolfo Rivas. Este libro del profesor Adolfo Rivas es un profesor argentino de medidas cautelares, es sumamente bueno, no es nada complejo, no es una lectura densa, es muy sencilla de comprender y nos explica de manera muy detallada las medidas cautelares que enuncia nuestro código. ¿Ya? Y por ejemplo, el profesor Rivas nos dice lo que ya les he señalado. Aquí se hace un examen de probabilidad sobre la posibilidad de que los hechos en los que se justifica el derecho que buscamos concretizar y que sea acogido en la sentencia es posible o es cierto. ¿Ya? Bueno, cuando nos referimos al peligro de demora, al igual que la verosimilitud, el 311 nos dice que debe ser acreditado de forma documental. Sin embargo, a mí me parece muy importante, ojo, el libro del profesor Rimas no es nuevo, es una, y lo que está, y van a encontrar una serie de libros, por ejemplo, otro libro clásico es del profesor Bach. Hay otro libro del doctor Kelmanovich que también es muy bueno, que también no es nada reciente, son libritos clásicos, y van a encontrar otros más, digamos, que les indico para que quede de manifiesto de que esto no es nada nuevo, que ya estaba construido, en sentido de que el peligro de perjuicio debe ser tomado en dos dimensiones o dos partes. No partes no, a ver, bajo dos premisas, llamémosle, porque si decimos partes, podría darse a entender de que debe sí o sí concurrir esta, sino. El peligro debe ser examinado bajo el elemento del tiempo al que hemos hecho ya mención. Y se acuerdan que decíamos en la etapa inicial, señores, escucha, el tiempo va a generar efectos en nuestro proceso, y estos efectos, estos cambios que pueden introducirse, pueden ser de hecho o de derecho. O sea, el solo lapso de tiempo va a hacer que existe ese riesgo de cambios. Y se pueden dar por el solo transcurso del tiempo. Y ahí mi profesor nos diría, por ejemplo, en este momento, cuando hemos iniciado la universidad, hemos tenido determinada apariencia, ahora tenemos otra, o sea, estamos sufriendo cambios. Y, por ejemplo, puede ser un terreno que si no se adoptan ciertas medidas, por ejemplo, puede sufrir un deterioro, puede sufrir, bueno, un montón de cosas. ¿Ya? Y dice, el solo transcurso del tiempo hace que existe el riesgo de que pueda haber alteraciones en el objeto del proceso. ¿Y cuál es el otro elemento? El otro elemento dice, y es un elemento más objetivo, porque dice, aquí tenemos que examinar si el grabado de la medida, porque como es un proceso, o sea, el proceso cautelar, como hemos indicado, al margen de ese cambio de denominación de medida proceso cautelar, hay un demandante, hay un demandado. El demandado va a ser el grabado de la medida, dice, tenemos que examinar si esta persona está en condiciones de hecho o de derecho de modificar. Entonces, ahí vemos de forma ostensible la existencia de un riesgo. Pero bueno, como hemos dicho, el solo tiempo importa ya la existencia de un riesgo, es como suelo decir, un comodín. Es un comodín. El tiempo puede dar lugar a que se hagan alteraciones de hecho o de derecho. Y no les digo que no se pueda justificar el segundo elemento, claro que se puede, pero el primero se presenta por antonomasia. El segundo es el que sí requiere ser acreditado de forma documental. Y como le hemos dicho, se sintetiza a esta afirmación de que el grabado con la medida esté en condiciones de modificar el bien objeto del litigio, ya sea de hecho o de derecho. En el ejemplo que hemos planteado podemos decir, por ejemplo, la anotación preventiva
Quiero la anotación preventiva porque es una finalidad publicitadora, informativa, y si bien de inicio no restringe el derecho, pero quiero que estamos solicitando la adopción de esa medida para que todos sepan que sobre este bien hay un litigio donde posiblemente se va a alterar un bien. Entonces, se cumple con esa finalidad. ¿Por qué? Porque puede decir, este señor sigue figurando como dueño y la anotación preventiva, de acuerdo al mismo artículo 325, no altera la disponibilidad del derecho. Puede disponer, pero por esa misma situación puede constituir gravámenes, puede transferir el bien. Entonces, esa medida publicitadora le dice al tercero, ojo, bajo su riesgo y cargo usted está constituyendo esa medida, ¿no? Y eso está ahí producto del registro. O, por ejemplo, en el caso de la reivindicación, si yo quiero una reivindicación y quiero una medida de embargo, entonces pues, partimos bajo el mismo razonamiento, pues va a generar un gravamen, bueno, ya, pongamos el ejemplo de una cuestión de hecho. Es una reivindicación y esta persona está ahí y está haciendo trabajos. Yo soy titular de un lote de terreno y esta persona está haciendo trabajos, está removiendo tierra o está construyendo, y luego cuando la sentencia salga a mi favor, me va a pedir que le restituya que me les reembolse esos trabajos cuando yo no estoy de acuerdo. Entonces puede disponer, por ejemplo, se disponga una prohibición de innovar, de hecho, de que no se haga ninguna modificación. Bueno, peligro, como les he dicho, dimensión temporal y el elemento objetivo de que el grabado pueda modificar de hecho de derecho el bien objeto del litigio. La proporcionalidad de la medida. La proporcionalidad de la medida tiene igual dos dimensiones. La primera es que la medida que se solicite debe ser la que resguarde de mejor manera el derecho. Y la segunda es que la medida a ser dispuesta debe ser la que calce y la que se encuadre. No debe ser más ni debe ser menos, porque si es más, deja de ser una medida cautelar y es una medida que atenta, al ser excesiva, atenta con el derecho del eventual grabado. Y al ser menos, pues deja de cumplir su función asegurativa. Entonces, en el primer caso, debe ser la que resguarde de mejor manera. En el segundo caso, debe ser, en la segunda dimensión, mejor dicho, debe ser aquella que calce, se encuadre de forma correcta al derecho que queremos resguardar. Muy bien. Aquí también es importante tocar. Si ustedes ven el artículo 320 de nuestro código, como les decía, primero nos dice cuáles son los requisitos generales para la adopción de la medida cautelar y es bien claro al decirnos que no existe contracautela salvo la intervención judicial. No es necesaria caución. Y esto fue muy importante porque, como lo dirían los profesores Villarroel y el profesor Valdivia, nos dirían, tenía que hacerse un cambio, una transformación respecto al régimen anterior, porque en el régimen anterior interpretábamos mal la medida, el requisito de la contracautela o la caución era un requisito de ejecución, no de adopción, pero esto imposibilitó a que se le dé la importancia en la adopción de la medida cautelar. Y por eso veíamos pues procesos inejecutables. Al margen del tiempo había una interpretación restrictiva en la adopción de la medida cautelar y lo que se ha querido hacer con el Código Procesal Civil es superar esa situación. Entonces, darle la importancia y la necesidad de adoptar una medida cautelar para garantizar la ejecución de la futura sentencia. El profesor Villarreal nos diría, por ejemplo, cada proceso debería ir casado con una medida cautelar para evitar cualquier tipo de contingencia. Y los propios jueces deberían examinar la adopción de la medida cautelar de acuerdo a lo que hemos dicho, claro, está muy resumido, porque así nos evitamos contingencias que se presentan en la etapa de ejecución. Los colegas saben muy bien que hasta que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada, el proceso puede ser relativamente controvertido. Pero donde se ve en realidad un alto grado de contención es en la etapa de ejecución porque hay incidentes, oposiciones,
etcétera, que se orientan a evitar la ejecución de la sentencia. Y si nos han solicitado y hemos adoptado una medida cautelar de forma oportuna, pues nos evitamos estas contingencias y de presentarse son fácilmente resueltas. Aquí también de refilón podemos decir, el juez no puede de oficio adoptar una medida cautelar. Siempre debe ser a pedido de parte. Y una vez que le han solicitado la medida cautelar, ahí ya sí entra, el juez tiene otras potestades. Puede dar otra medida cautelar, puede sustituirla, cambiarla por otra, menos restrictiva del derecho, de acuerdo a lo que el 314 nos dice, ¿ya? Pero bueno, cierro el paréntesis, las notas aclaratorias que hemos dicho, a lo que quería ir. Va a haber casos en los que no vamos a poder acreditar todos los requisitos. Y ahí es donde, según la doctrina, la caución o la contracautela viene a ingresar también como un comodín. No puedo cumplir esto, pero es necesario a criterio de la parte la adopción de esa medida cautelar. Y sin ir muy lejos, sigamos con el ejemplo de la nulidad por causa y motivo ilícito que hemos dicho. Resulta que se ha falsificado la firma y rúbrica supuestamente de una minuta con la cual se ha transferido un inmueble. Y cómo, a ver, en los rápido que hemos dicho, ¿cómo tendríamos que probar? Con lo que hemos señalado, una experticia. Pero en esa etapa de forma previa no hemos ido a un proceso penal, no podemos justificar que se realice el diligenciamiento anticipado de prueba y nosotros tenemos el temor de que se haga alguna transferencia y requerimos que sí o sí se disponga un embargo. Y no voy a poder justificar la verosimilitud del derecho, porque voy a decir, efectivamente, resulta que supuestamente yo aparezco firmando el 1 de marzo del 2000, pero yo nunca he firmado. Va a ser una afirmación que requiere respaldo. Y además un respaldo, como lo hemos dicho, el 311 es claro en su último párrafo. Prueba documental sin que fuera necesario prueba plena. Entonces, acá la doctrina permite que en ciertos casos, porque bueno, al final siempre debe, como se les ha indicado, realizarse un juicio de probabilidad. Se puede utilizar la caución o la contracautela para cubrir el requisito que no podemos justificar, porque al final la caución tiene por finalidad el cubrir el eventual o reparar el eventual daño o perjuicio que pueda causarle al grabado de la medida, es la misma, porque se haya pedido sin derecho o porque se haya pedido de forma excesiva. Pero, como les decía, no olvidemos que existe esa posibilidad, porque de lo contrario sería ilusorio. Veamos cómo vamos de tiempo. Ya nos queda, creo. Sí, doctor, disculpe que le interrumpa. Doctor, el tema es muy apasionante, es muy grande. Los conferencistas están ansiosos de conocer todo cuanto se pueda decir sobre este tema. Tómese todo el tiempo necesario y seguiremos atentamente la conferencia, distinguido doctor. Ya, muy bien. Me voy a tomar unos minutitos más. Yo también tengo un compromiso, pero mi compromiso también está con la institución a la que me debo, sobre todo también al doctor Valdivia, porque no puedo dejar de lado la invitación que él me ha cursado, además de que él ha sido mi profesor también en la universidad. Así es que sigamos. Vamos a pasar rápidamente a tocar las principales medidas, las medidas ya cautelares propiamente dichas, es decir, la parte especial, la anotación preventiva. Como ya lo hemos dicho, nosotros vamos a examinar a la anotación preventiva en el marco de la regulación del artículo 325 de nuestro código. Y el 325 primero identifica los supuestos que ya hemos señalado. El parágrafo primero es claro al decir, es una medida que solo procede en procesos contenciosos, es una medida que procede en casos en los que la petición va orientada a alterar o modificar un registro. Desde ya es eso. Con eso empieza el 325 parágrafo primero. Y también es necesario aquí aclarar algo,
porque tenemos esa idea de la tradición antigua, y yo cuando haya tiempo vamos a hablar del por qué, porque ahora no tenemos mucho, pero deviene de una cuestión ya muy tradicional del régimen anterior, donde pedíamos anotación preventiva para todo, y hemos asimilado a la anotación preventiva como la medida cautelar que supuestamente impide la disposición del derecho. Solicito la anotación preventiva porque tengo que evitar que transfiera, tengo que evitar que grave el inmueble. Cuando, como les decía, lo que estamos hablando nunca ha sido así, no es nuevo, siempre fue como lo estamos puntualizando. Y lo que han tratado de hacer los proyectistas ha sido ya hacer a un lado esas confusiones, y el parágrafo tercero es mucho más contundente porque nos dice, a ver un ratito, la anotación preventiva cumple una finalidad publicitadora. Ya nos dice, esta es su finalidad. Y ojo, no le impide a su titular el ejercicio de su derecho. ¿Qué significa esto? No hay anotación preventiva con la finalidad de evitar que disponga del bien, porque la ley dice que no es restrictiva del ejercicio del derecho. Su finalidad es publicitadora, no restrictiva. Si quieren eso, embargo tiene que ser. Pero así de refilón podemos decir, ¿por qué entonces en los hechos se ha ido generando esto? Como se decía, viene de una tradición del régimen anterior por cierta regulación del proceso ejecutivo, pero sobre todo porque debido a la modalidad en la que trabaja derechos reales, cuando ingresa un trámite y tiene una medida cautelar aquí de anotación preventiva, siempre saca una observación y les dice, aunque se registre en otros les dice, aclare por qué hay este registro. Y es ya más por la modalidad en la que trabaja el ente registral que por el efecto de la medida cautelar, que se la ha asimilado como una medida que supuestamente restringe o impide la disponibilidad del derecho. Lo que, señores, no es así. Tampoco cumple una finalidad de crear preferencia, pero ya vayamos tocando. Como les decía, la función de la anotación preventiva es informativa, publicitadora. Y aquí nosotros utilizamos el término informativo preventivo. ¿Por qué? Porque informa, como habíamos dicho, la existencia de un proceso contencioso donde existe la posibilidad de que se altere ese registro. Y es y publicita a título de prevención para todos aquellos que quieran realizar actos sobre ese bien. Les dice, aquí hay este proceso pendiente, ustedes ya ven si desean continuar con la constitución de sus actos o sus negocios, pero ojo, si el beneficiado con esta medida gana, ninguno de esos actos le es oponible, son inoponibles. Por eso es preventivo y por eso no impide la restricción del derecho. Ahora, ¿cuáles van a ser los requisitos para la adopción de una anotación preventiva? Y por ende, ¿cómo tendríamos que construir nuestra petición o qué elementos tenemos que considerar para construir nuestra petición de anotación preventiva? Primero, lo que hemos dicho, solo va a proceder para procesos contenciosos, ¿ya? Donde la pretensión va a ir orientada a alterar un registro. Y por antonomasia, ¿cuál es? El otro supuesto solo es para bienes sujetos a registro. Porque justamente lo que queremos es que en el sistema registral se asiente. Entonces, no puede haber anotación preventiva en procesos que no son contenciosos, no puede haber anotación preventiva en procesos donde la pretensión no va a alterar ni modificar una pretensión, y menos aún puede haber anotación preventiva sobre bienes que no estén sujetos a un régimen de registro. Esto, claro está, cuando la medida de anotación preventiva es solicitada como medida principal. Porque como vamos, y aquí aclararemos mejor. Hay que también aclarar que
no hay una restricción en la adopción de las medidas cautelares. Podemos solicitar una, dos o las que sean necesarias. ¿Para qué? Para lo que hemos dicho, para garantizar la ejecución de la futura sentencia. Entonces, ahí nuestro profesor nos diría, aquí podemos distinguir que van a haber casos en que ciertas medidas cautelares van a ser principales y otras van a ser accesorias. Y va a haber casos en los que estos requisitos en la anotación preventiva se flexibilicen, por así decirlo, porque ya no va a ser una medida cautelar principal, sino va a ser accesoria, complementaria, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué produce la anotación preventiva? Como hemos dicho, su finalidad y por ende su efecto va a ser informar, prevenir. Por eso aquí aclaramos de que no impide el ejercicio o la disponibilidad del derecho. En cuanto a terceros, recapitulando lo que hemos dicho, les decía, no les impide la constitución de los actos o negocios que pensaban realizar, sino que al cumplir esa labor informativa y preventiva, lo hacen a su riesgo. Al riesgo de que, como les indicábamos, de si la sentencia sale favorable y se ejecutoria, esos actos no son oponibles, los actos de estos terceros no son oponibles al beneficiario. Y el otro efecto es, como les indicaba, que no genera preferencia, porque entendíamos a la anotación preventiva, y eso deviene del régimen anterior, por una regulación que tenía justamente el Código de Procedimiento Civil, donde en proceso ejecutivo o proceso orientado al cobro, anotación preventiva. Pero si ustedes ven el mismo última parte del parágrafo segundo del artículo 325, se van a percatar de que dice que la anotación preventiva no genera preferencia. Entonces, tenemos que tener también en cuenta eso. Pero, ojo, eso es cuando la anotación preventiva es solicitada como una medida cautelar principal y no cuando se solicita como una medida cautelar complementaria. También siempre veo la conveniencia de aclarar lo que les hemos dicho de cuanto a que la anotación preventiva asuma un rol complementario. Y esto se responde cuando la anotación preventiva puede ser entendida como una medida complementaria, accesoria para resguardar derechos de crédito, pues lo vemos en el artículo 1552 en sus numerales 2 y 3 del Código Civil, porque nos dice, ¿no? Se puede pedir y disponer la anotación preventiva cuando se ha obtenido una providencia de secuestro o de embargo sobre bienes del deudor, o cuando hemos obtenido una sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada que condena al cumplimiento de determinada prestación. Fíjense cómo nuestro Código Civil ya habla de supuestos en los casos, por ejemplo, cuando hablamos de un embargo, puede referirse a un embargo de realización de valor y decir orientado al pago de un importe. Entonces, ahí podemos solicitar la anotación, sí, pero pasa ya no es principal, es una medida complementaria y además muchas veces esta es adoptada no de forma cautelar, sino de forma ejecutiva, un fin publicitador, dicen. Muy bien. Aquí citamos una obra, la obra de medidas cautelares del profesor Bacre, que, como les decía, es un autor clásico, pero que dice que la anotación preventiva no genera preferencia y tampoco puede importar limitación en la disposición del derecho. Esto también lo dice, como lo hemos indicado, el 325, parágrafo segundo, en su última parte. El embargo. Cuando nosotros hablamos del embargo, primero diremos que el embargo tiene por finalidad afectar bienes determinados del patrimonio del deudor para la ejecución. El embargo importa identificar
uno o más bienes dentro del patrimonio del deudor con los cuales se va a cumplir la futura sentencia. El embargo puede tener una doble representación, puede ser un embargo de realización de valor o puede que se refiere a cuestiones de obligaciones dinerarias, o el embargo puede referirse a sobre un bien concreto. En el primer caso estamos ante pretensiones de condena de pagar sumas de dinero, en el segundo caso también estamos ante pretensiones de condena, pero de entregar una cosa de cuerpo cierto y determinado, solo ese bien. Por eso decimos que en uno u otro caso el embargo se orienta a identificar, a marcar, a manchar uno o más bienes del patrimonio del deudor con los cuales vamos a ejecutar la futura sentencia. La situación jurídica cautelable, y les decía, el embargo por antonomasia es la medida cautelar que se dispone en procesos en los cuales la pretensión es la condena de pagar sumas de dinero. O sea, sí o sí, cuando nuestra pretensión se oriente a recuperar importes de dinero, cualquiera sea el proceso que estamos refiriendo, tenemos que solicitar el embargo. Al margen de que el 326 ya no se enumera, si ustedes ven el 326 parágrafo primero, ya no se enumera cuáles son en qué casos, perdón, podemos solicitar el embargo. Nos dirá, cuando el deudor no tenga domicilio en nuestro estado, o cuando se trate de una obligación de pagar una suma de dinero que esté en un documento público o en un documento privado reconocido, pero que no tenga garantía, nos dirá, en procesos de división y partición de herencia, en procesos donde haya copropiedad, en procesos de cumplimiento de obligación, en reivindicaciones, así. Si ustedes ven los supuestos que enumera el 326 parágrafo primero, se van a dar cuenta que ahí están los casos en los que procede. Por eso les decía, cuando vemos posibilidad jurídica cautelable, vemos los requisitos específicos, porque ahí están los casos en los que el ordenamiento jurídico ha previsto en los que procede. Aquí ya podemos decir que la finalidad del embargo va a ser, como hemos dicho, asegurar determinados bienes del patrimonio del deudor. Esos bienes pueden ser con un fin de realización de valor o sobre el mismo bien. Es decir, en el primer caso es de realización de valores, no nos importa qué bien identificamos del patrimonio del deudor, porque lo que queremos es subastar y rematar y cubrir el importe que se nos debe. En el segundo caso, cuando gravita sobre el mismo bien, sí nos importa. ¿Por qué? Porque solo con ese bien, con ese que hemos identificado, se puede cumplir la obligación. Cumplimiento de obligación, por ejemplo. Sobre un departamento, es una casa, solo es con esa casa, no es con otras. Pero como les decía, en uno u otro caso, la finalidad es identificar, marcar, manchar uno o más bienes con los cuales se va a ejecutar la sentencia. Y aquí ahora identificamos las características rápidamente. Los derechos sobre los cuales puede recaer, como hemos dicho, pueden ser de realización de valor, derechos de crédito, pero también pueden ser otros donde se discuta la titularidad del bien, una reivindicación, un mejor derecho de propiedad. Por eso el otro elemento decimos que puede ser dispuesta en procesos contenciosos donde la pretensión sea declarativa, donde sea constitutiva o sea de condena, ¿no? Declarativa, por ejemplo, o bueno, una reivindicación, un mejor derecho de propiedad, una división y partición, en toditas esas es embargo. Y ahí está, declarativo, constitutivo, condena. Y el embargo puede ser dispuesto sobre bienes muebles o inmuebles, y aquí está una diferencia con la anotación preventiva, porque a diferencia de la anotación preventiva, aquí no es necesario que sea un bien sujeto a registro. Puede ser que tenga un sistema de registro o no, eso no es determinante para el embargo. Sin embargo, sí afecta en la modalidad de ejecución. Los efectos. El embargo individualiza el bien.
marca uno o más bienes dentro del patrimonio del deudor y los identifica, y con esos es con los que se va a ejecutar la futura sentencia. Y esos bienes son puestos a disposición de la autoridad judicial. Otro efecto es que hace inoponibles los actos posteriores al embargo. Inoponibles todos los demás actos de disposición, transferencias, gravámenes, pueden ser levantados. Si ustedes leen el 414 se van a percatar de ello. A ver, de forma similar también el embargo va a generar un derecho de preferencia, porque si se trata de un derecho de crédito, va a otorgar preferencias respecto al lugar, respecto al asiento que ocupe en el pago de las acreencias. Y también genera derecho de persecución, justamente por la inoponibilidad también de los actos posteriores. ¿Qué derechos resguarda? Pues como lo hemos dicho, derechos de crédito u otros derechos, de acuerdo a lo que ya hemos explicado. Y ya. El secuestro. El secuestro, todo lo que hemos dicho de manera muy rápida en el embargo, aplica el secuestro con la siguiente salvedad. En el secuestro existe propiamente una desposesión. Se desapodera, se quita un bien, y además, ojo, un bien mueble nada más, por si acaso, se quita ese bien del patrimonio del deudor. Bueno, primero lo identificamos, perfecto, pero se le quita ese bien, se le entrega al depositario para que éste lo guarde y lo custodie. Y los supuestos en los que éste procede, pues están en el parágrafo segundo del 326. Nos dirá, procede el secuestro cuando el embargo no garantiza por sí solo la ejecución de la futura sentencia, cuando es necesario que se guarde, custodie el bien, ¿ya? Y por eso podemos decir rápidamente que su finalidad, el secuestro tiene como finalidad la guarda y la custodia del bien secuestrado. Porque con ese bien, como lo hemos identificado, como lo hemos marcado, es que vamos a garantizar la ejecución de la futura sentencia. Aquí voy a ser muy claro al tocar, bueno, las características son las mismas, pero procede solo sobre bienes muebles. Perdón, esto aclararemos, estoy acelerándome. Aunque hemos indicado de que el secuestro obedece a un razonamiento similar al del embargo, estos son sus matices diferenciadores. Como lo hemos dicho al inicio, solo va a proceder sobre bienes muebles. Y segundo, solo sobre bienes corpóreos, porque hemos dicho que importa desposeer, desapoderar, y solamente podemos hacer eso respecto a bienes de existencia material. Supuesto que no acontece en el embargo, pueden ser materiales o inmateriales en el embargo. Y como consecuencia de ello deben ser individuales. ¿Ya? Si se dan cuenta, los efectos van a ser los mismos. Individualiza el bien, pone a disposición de la autoridad judicial, así inoponible los actos posteriores, confiere derecho de persecución, confiere preferencia y también, señores, va a proceder, sea que se trate de bienes sujetos a registro o no, ¿ya? Pero aquí quiero tocar la supuesta prohibición del parágrafo cuarto, si mal no recuerdo, del 326, que ya estaba en el Código de Procedimiento Civil, donde dice que el secuestro no procede cuando el demandado tuviera título de propietario o de poseedor del bien por más de un año. Y se han presentado una serie de contingencias, sobre todo en los procesos ejecutivos monitorios, en los coactivos, donde de acuerdo a este parágrafo no podría secuestrarse vehículos u otros maquinarias. Pues. Y aquí hay que aclarar. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado del embargo
sobre realización de valor y sobre el mismo bien, pues el secuestro es lo mismo. El secuestro puede ser de realización de valor o sobre el mismo bien. Esta restricción es solo, ojo, por eso hemos aclarado en un inicio, estamos hablando de proceso cautelar, secuestro, adoptado de forma previa a la existencia de una sentencia pasada por autoridad de juez o juzgado. Y solo gravita en el segundo caso, cuando se trata de un secuestro dispuesto sobre el mismo bien. Puede ser, por ejemplo, una reivindicación, puede ser, por ejemplo, un mejor derecho de propiedad, si así fuera el caso, ¿ya? Donde ahí sí existe esa restricción, esa imposibilidad, pero no en el primer supuesto, en los embargos o secuestros de realización de valor y peor aún en los procesos de estructura monetaria o en los procesos de ejecución coactiva de sumas de dinero. Ya. Bueno, doctores, voy a acabar con prohibición de innovar, lo voy a hacer lo más rapidito posible, ¿ya? El artículo 336, parágrafo primero, nos habla de la prohibición de innovar. Todo lo que hemos dicho respecto al proceso cautelar se ilustra, se informa en la prohibición de innovar, porque nos dice, aquí en la prohibición de innovar tenemos que, primero nos dice, se puede disponer sobre todos los procesos. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto es connatural a la prohibición de innovar. Aquí se dice, hay que analizar si el eventual grabado puede modificar de hecho o de derecho el bien objeto de litigio. Entonces, por ejemplo, esa es una de las razones del por qué, por ejemplo, la prohibición de innovar puede ser de hecho o de derecho. La restricción que la autoridad judicial pueda disponer puede ser no hagas cambios materiales, o puede ser de hecho, no realices ciertos trámites, no realices ciertas gestiones. Pero ¿cuál es la situación? Cuando hablamos de prohibición de innovar, hablamos de una disposición orientada a un estado de consolidación, de petrificación, en el cual no se puede hacer otras cuestiones, otras cosas, de hecho o de derecho. También suele hablarse de prohibiciones de innovar indirectas, donde tiene que realizarse de forma previa cierto cambio, ciertas modificaciones para que recién opere un estado de consolidación. Y esto, por ejemplo, los notamos en los procesos extraordinarios, en los interdictos de obra nueva, por ejemplo. Supongamos de que se está realizando una construcción y en una época de lluvias o en un periodo donde existen contingencias para realizar las construcciones, en los cuales se solicita la paralización de la obra. Pero antes de la paralización de la obra es necesario realizar ciertos trabajos orientados a estabilizar, por ejemplo, el suelo, o a impedir que haya un mayor deterioro. Como podrán percatarse, ahí hay que realizar ciertas modificaciones o ciertas acciones sobre el bien objeto del litigio, y una vez que éstas se realizan, recién opera un estado de consolidación, ¿ya? Bueno, doctores, hablar del proceso cautelar, como lo ha dicho el doctor Valdivia, es sumamente largo. Hemos hecho un resumen, un súper resumen de todo. Espero que les haya sido de utilidad. No sé si hay ronda de preguntas. Si no las hay, para mí ha sido un gusto haber dado esta pequeña charla. Siempre atento al llamado que haga el ICALF o el doctor Valdivia. Bueno, de mi parte siempre vamos a estar respondiendo a los requerimientos que se nos puedan hacer, todo con la finalidad de compartir lo poco que podamos saber. Doctor, muchas gracias, muy gentil al haber aceptado esta invitación. Agradecerle a nombre de todos los conferencistas que le han seguido en esta temática tan importante. Doctor, muchas gracias y recibe usted un fuerte abrazo en este día tan significativo de la amistad, de la primavera, de los estudiantes. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. ¿Ha concluido entonces la sesión, doctor? Sí, ha concluido. Ya. Muchas gracias, doctor. Ya. Muy amable. Hasta luego, doctores. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Antes de